Hoy en Noticias Telemundo. Yo no dormía, no comía, porque yo no aguantaba estar separada de ellos. Cruel, inhumano y anticonstitucional, así califican los expertos el plan de la administración Trump de separar a las madres de sus hijos tras cruzar la frontera. Si mi mami la deportan, yo me voy a tener que ir con ella. Crece el peligro de deportación para millones de indocumentados. Una madre inmigrante se presenta a su cita con ICE obligada a abandonar el país. Aconsejan presentarse a estas citas con un abogado. La amenaza de un devastador terremoto acecha al sur de California. Investigadores aseguran que el poderoso sismo que ocurre cada siglo alrededor de la falla de San Andrés ya tiene un retraso de 60 años. Van a escribir en letra cursiva. La letra cursiva se resiste a morir a pesar de vivir rodeados de teléfonos y computadoras. Los expertos aseguran que escribir en cursiva ayuda a fomentar la memoria entre los niños. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay alarma en la comunidad inmigrante tras la confirmación de la administración Trump que estudia separar a las madres de sus hijos cuando sean detenidas en la frontera. El anuncio ha generado el rechazo inmediato de activistas y expertos. Tenemos cobertura de equipo con la reacción de las organizaciones proinmigrantes y el testimonio de los que ya sufrieron la separación de sus hijos. Otros que se resisten a vivir esta pesadilla. Comenzamos con Víctor Hugo Rodríguez, quien tiene las reacciones de familias que acaban de cruzar. Los mexicanos y centroamericanos recorren rutas peligrosas para llegar a Estados Unidos. La primera vez nos agarraron en Puebla. Entrando a Puebla estábamos cuando nos agarraron. El guía, digamos, que nos vendió. Este recorrido lo hacen decenas de niños como Damián, algunos acompañados de al menos uno de sus padres. Él nos dice que nunca se separó de su madre desde que salieron de Guatemala. Nos pasaron el río y dijeron que buscáramos una carretera y camináramos y por ahí iba a pasar la migración. Pero ahora crece la preocupación luego de que el secretario de Seguridad de Estados Unidos, John Kelly, confirmara que está estudiando separar a los niños de sus padres cuando cruzan la frontera. Aparte de que si los separan, el daño emocional que ocurre. Me entristece el alma pensar de que hay personas que puedan lastimar a estos niños, porque solo tienes que ver los rostros de estos niños para darte cuenta que es nuestra responsabilidad asegurar de que estén bien. Y es que de llevarse a cabo estos cambios, según el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, eso frenaría a personas de que lleguen a la frontera, inclusive antes de que inicien su travesía para venir a Estados Unidos. Autoridades intentan disuadir a los padres de emigrar con sus hijos y volver a sus países de origen. Si ellos deciden querer venir a este país, lo van a hacer. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional asegura que padres exponen a los niños a peligros, a que sean explotados o inclusive pierdan la vida. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Un dolor inmenso para las madres y una crueldad para los niños sería separar a los hijos de los inmigrantes en la frontera. Diversas organizaciones califican la iniciativa como una violación a los derechos humanos y ya preparan acciones para detenerla. Edgar Muñoz amplía. Con el corazón partido, Rosa Resino califica de cruel e inhumano que castiguen a los padres inmigrantes con separarlos de sus hijos por contratar un traficante para traerlos a Estados Unidos. Que no me quite mis hijos. Mis hijos no. Ellos son todo para mí. Rosa tiene 4 hijos, 2 de ellos en Honduras y los más pequeños en Estados Unidos. A Edwin lo mandó traer. ¿Usted contrató a un traficante para traer a su hijo? Estoy pagando una cuota grande, son de $16,000. El abogado Alex Galvez asegura que se violarían los derechos humanos de los menores si los arrancan de las manos de sus padres. Se los garantizo que va a haber muchas demandas en todos los niveles de las cortes aquí en los Estados Unidos. En los centros de detención donde están los padres e hijos en la frontera, conocidas como hieleras, la organización National Immigration Law Center detectó una serie de violaciones humanas. La separación de menores sería peor, dice Nora Preciado. Y es aún más cruel cuando te pones a ver que estamos hablando de personas que vienen huyendo de sus países de violencia, de abuso, de explotación. Que la migra llegue. La organización El Rescate ya entrega información a las madres centroamericanas, pero advierte que saldrían a las calles a protestar. Movilizar
toda una serie de acciones al Congreso de los Estados Unidos en ambas cámaras. El secretario de Relaciones Exteriores de México se manifestó preocupado porque Estados Unidos pueda separar de sus hijos a las madres inmigrantes. Rosa Resino está luchando en la corte para que no deporten ni a ella ni a sus hijos. Y no permito que nadie me lo vaya a quitar ni que me los toque. Organizaciones civiles dicen que separar a los niños de los padres tendría severas consecuencias porque los más afectados serían los niños. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Este plan del gobierno de separar madres e hijos que cruzan ilegalmente la frontera fue condenado también por países como El Salvador, donde el último año aumentaron las migraciones de familias. Samuel Arias habló allí con una madre deportada que sufrió la experiencia de vivir separada de su pequeña hija. Araceli Ramos jamás podrá olvidar los meses que vivió separada de su pequeña al ser detenida tras cruzar como indocumentada la frontera estadounidense y al ser acusada de intentar vender a su hija, según ella, falsamente. Yo no dormía, no comía, porque yo no aguantaba estar separada de ella. Para mí fue lo más difícil que hicieron, separarme de mi hija. Por eso ahora no puede entender por qué la Casa Blanca pretende separar a las madres de sus hijos cuando crucen la frontera. Como a ella le afectó bastante, porque ella pues como no se había separado de mí, ella lloraba, que no me daban permiso de poder hablar con la niña. Una medida que según la Cancillería salvadoreña, si bien aún no ha sido oficializada, esta podría ser demasiado drástica. Definitivamente que es una violación a los derechos humanos de los niños y las niñas y particularmente de las mujeres. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional, el año pasado casi 47,000 menores fueron detenidos en Estados Unidos provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, un incremento significativo en relación a los más de 28,000 casos registrados en el 2015. Para esta experta en el tema, las advertencias del presidente Trump podrían reducir en un inicio el número de madres con hijos migrantes, pero no cree que el fenómeno a la larga se detenga. No la va a parar, lo que va a hacer es que va a poner en más riesgo a las mujeres con niños. Por hoy Araceli hace este llamado a las mujeres. Y que no van a permitir que en ningún momento que los separen de su hijo. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Una madre inmigrante de Chicago que dice no tenía historial delictivo y con esposo e hijos estadounidenses logró durante 16 años evadir su deportación cada vez que acudía a sus citas periódicas con las autoridades migratorias. Pero hoy se encontró con otra realidad. Rubén Pereira nos cuenta. Si mi mami la deportan, yo me voy a tener que ir con ella y mi temor es dejar todos mis sueños aquí, todo, mi vida. Es el desconsuelo de una hija ante el ultimátum que la Agencia Federal de Inmigración ICE en Chicago le dio a su madre Francisca Lino para que se regresara a México el próximo 11 de julio, al acudir hoy a su cita periódica de supervisión que ha cumplido sin falta durante 16 años para evitar su deportación. Yo no veo allá la vida sin mi familia porque yo estaría sola, todos mis hijos son ciudadanos. Y por la violencia que hay. Años atrás, Francisca fue detenida en la frontera y asegura que una mala representación legal que tuvo al principio la ha mantenido al borde de la deportación durante todo este tiempo. Hoy temía que tuviera el mismo destino de Guadalupe García, quien fue arrestada y deportada al acudir a su cita en las oficinas de ICE en Phoenix el mes pasado. Según el abogado de Francisca, de aquí al 11 de julio tiene tiempo para someter algunos recursos legales y evitar su deportación. Lo que le ayuda es que no tiene antecedentes criminales y su esposo e hijos son ciudadanos estadounidenses. Asegura que ahora las citas de supervisión en las oficinas de ICE serán más difíciles, por eso la necesidad de asistir con una buena representación legal y tener el apoyo de organizaciones comunitarias e iglesias como las que están ayudando a Francisca. La última opción siempre es el santuario, pero el santuario es donde uno puede llegar a su iglesia y quedarse allí, mantener unida a su familia para que nosotros podamos investigar otras opciones. Pero esta madre con 6 hijos asegura que continuará luchando en contra de su deportación de frente y sin esconderse. Porque yo sé que no estoy sola, hay muchas personas que están conmigo. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Hoy Wikileaks divulgó lo que dijo es un programa secreto de la CIA para espiar teléfonos, computadoras y televisores con conexión a Internet. De confirmarse que son auténticos, los documentos muestran cómo las agencias de inteligencia son capaces de hackear dispositivos que usamos todos los días. Rogelio Moratagle con los detalles. El año cero de la CIA está en manos de Wikileaks.
Son miles de documentos que, si son auténticos, revelarían los métodos de la Agencia Central de Inteligencia para intervenir teléfonos inteligentes, computadoras y hasta televisores que se conectan al Internet. Yo no creo que ellos están escuchando todas las conversaciones de todo el mundo. Yo creo que ellos exclusivamente están escogiendo algunos objetivos y mirando a ver qué información pueden adquirir. Wikileaks asegura que se trata de la mayor filtración de información perteneciente a la CIA. A la primera parte de la serie se le conoce como Año Cero y contiene 8.761 documentos y archivos del área de ciberinteligencia. No me extraña que también vaya a respetar la privacidad de cada quien, que se vayan a meter en ese mundo y que vayan a averiguar hasta la vida completa uno. Y es que la agencia habría encontrado la forma de penetrar los teléfonos inteligentes más populares y los servicios de mensajes, escritos o en audio, de aplicaciones tan populares como Signal, WhatsApp o Telegram. Los televisores inteligentes que se conectan al Internet también pueden ser instrumento para espiar. De acuerdo con los documentos que publica Wikileaks, la CIA tiene la capacidad de insertar un virus que convierte estos televisores en micrófonos para escuchar las conversaciones. A este experto en seguridad cibernética no le sorprende lo más mínimo que la CIA tenga esta capacidad. No solo son ellos los que están escuchando, también hay hackers que están en el Internet, escuchando lo que uno manda, lo que uno recibe. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que uno comparte vía el Internet. La Agencia Central de Inteligencia no comenta sobre la autenticidad o el contenido en estos casos. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. El presidente Trump volvió hoy a atacar a Barack Obama, esta vez con una acusación falsa sobre la liberación de prisioneros de Guantánamo. En un mensaje por Twitter, el presidente aseguró que 122 sanguinarios prisioneros liberados de Guantánamo por el gobierno de Obama han regresado al campo de batalla. Otra terrible decisión, dijo. Sin embargo, un informe de inteligencia desmiente al presidente y muestra lo que es verdad. De los 122 liberados que volvieron a realizar actividades terroristas, 9 de ellos fueron puestos en libertad durante el gobierno de Obama, el resto liberado durante la presidencia de George W. Bush. Al regresar en Noticias Telemundo, los detalles del plan republicano para sustituir Obamacare. Incendios forestales causan muerte y destrucción en el oeste de Texas. Y un pueblo mexicano junto a la frontera con Estados Unidos sufre las consecuencias de la falta de emigrantes. El presidente Trump respaldó hoy el plan presentado por legisladores republicanos para reemplazar el Obamacare. Sin embargo, para que el proyecto sea una realidad, debe primero superar la resistencia de sectores conservadores del mismo partido republicano. Lori Montenegro amplía sobre esta propuesta que tiene preocupados a muchos que se benefician por el actual plan de salud. Obamacare se va quedando sin oxígeno. No sabemos qué medida irá a tomar este gobierno y si realmente no va a perjudicar. Su preocupación es la misma que tienen 20 millones de personas. Pero el plan de salud del expresidente Obama es un desastre, según Donald Trump, que hoy respaldó el plan presentado por el liderazgo republicano del Congreso como el ideal para ofrecer coberturas costeables. Pero de entrada ya hay problemas. Los más conservadores del partido rechazaron la propuesta porque no deroga del todo la ley de salud. El proyecto elimina que sea obligatorio tener un plan médico, deja intacto que los hijos puedan permanecer en el seguro de sus padres hasta los 26 años de edad y continúa la cobertura para las personas con condiciones preexistentes. Y los subsidios que se reciben ahora para comprar un seguro se convertirían en créditos tributarios basados en la edad y no en el ingreso. Ejemplo, una persona de 20 años de edad podría recibir hasta $2,000, el que tenga 60 hasta $4,000. Ellos quieren proponer de que todo el mundo tenga acceso, pero nadie, al menos que tengas mucho dinero en tu cuenta bancaria, vas a poder pagar por ese acceso de seguro de salud. Lo que todo el mundo pregunta y no hubo respuesta es cuántas personas que ahora tienen seguro lo podrán mantener. A pesar de las dudas y los posibles obstáculos, los republicanos de la Cámara de Representantes están tan determinados que aseguran aprobarán este proyecto y se lo enviarán al Senado antes del receso de Semana Santa. En el Capitolio, Lori Montenegro, Noticias Telemundo.
Una cuidadora de una guardería infantil de Pensilvania se encuentra detenida con cargos luego de empujar por las escaleras. Miren eso, a una niña de 4 años. Una grabación muestra la acción de la empleada, quien al darse cuenta de que estaba siendo registrada en video, se acercó a la niña y la acompañó de la mano. La mujer fue despedida de su trabajo. Se encuentra en libertad bajo fianza. ¡Qué horror! 4 pasajeros de un autobús murieron, decenas resultaron heridos en Biloxi, Mississippi, cuando un tren de carga impactó al vehículo que se encontraba sobre las vías del ferrocarril. Las autoridades investigan por qué el autobús se encontraba en ese mismo lugar al momento del paso del tren. A bordo viajaban al menos 50 turistas de Austin, Texas, que se dirigían a los casinos de juego en la ciudad de Biloxi. Al menos 4 personas murieron en las últimas horas a consecuencia de una cadena de incendios forestales en el oeste de Texas. Las 3 primeras muertes se produjeron en un rancho mientras intentaban poner a refugio al ganado. El cuarto falleció un conductor de un camión que se vio rodeado por las llamas en la carretera y sucumbió al humo. Fuertes tormentas acompañadas de una treintena de tornados afectaron amplias zonas del centro del país y dejaron importantes daños en las ciudades de Kansas, Missouri, Iowa e Illinois. Los efectos del sistema se notaron también en Arkansas y Wisconsin, donde el granizo y los fuertes vientos causaron daños en edificaciones. Hace unos años, Puerto Palomas en Chihuahua era un lugar muy concurrido por migrantes centroamericanos y mexicanos que buscaban cruzar hacia Estados Unidos, pero el temor de la inseguridad, a las medidas migratorias también del presidente Trump, lo han convertido en un pueblo abandonado. Isa Osorio con los detalles. Solo se escuchan ráfagas de viento, como si fuera un pueblo fantasma. Así luce Puerto Palomas en el estado fronterizo de Chihuahua, donde casas, hoteles y negocios están abandonados, porque los migrantes que antes pasaban por aquí en busca del sueño americano ya no llegan por miedo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y a la inseguridad. No hay inmigrantes ahorita. Puerto Palomas, el histórico lugar donde Francisco Villa protagonizó la batalla para invadir Columbus, Nuevo México, en 1916, está a menos de 1 milla de la frontera con Estados Unidos. Esta cercanía lo convertía en un destino para que los migrantes intentaran cruzar por esta parte del desierto. Hay semanas en las que renta 1, 2 o 3 cuartos. De acuerdo con datos del Colegio de la Frontera Norte, desde hace una década, los flujos migratorios de México a Estados Unidos comenzaron a descender. En 2007, a lo largo de 37 municipios en 6 estados fronterizos, se documentó el arribo de 855,000 migrantes y en 2016 esa cifra fue de apenas 100,000 personas. Pero aunque el señor Trump no quiera, de todos modos las cercas no importan, del alto que estén las brincan. El ejemplo de Puerto Palomas contrasta con el discurso del presidente Donald Trump, quien afirma que existe una invasión masiva de inmigrantes indocumentados que buscará frenar con un muro. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, alarmante advertencia de los geólogos: el gran terremoto que se espera en California lleva 60 años de retraso. Y en medio de la fiebre tecnológica, son muchos los que cada vez más defienden la escritura a mano. Dios no lo quiera, nadie quiere que suceda, pero los geólogos recuerdan lo que aseguran es algo totalmente inevitable: un gran terremoto que debería sacudir una amplia zona del sur de California. Y basándose en la frecuencia histórica, los científicos advierten que el sismo lleva un retraso de 60 años. María Paula Ochoa con los detalles. La falla de San Andreas es una amenaza latente para muchos en California, pues allí se originaría el pronosticado gran terremoto. Aunque Edith lo espera con miedo, confiesa que no está muy preparada. Yo lo que estoy es recolectando agua, comida enlatada, ropa. Un nuevo estudio indica que la energía acumulada en el área de Grapevine, al norte de Los Ángeles, podría detonar un gran movimiento sísmico de más de 7.5 puntos en la escala de Richter. Las placas tectónicas a nivel de la Tierra son empujadas continuamente y chocan una con la otra. La tensión se acumula en la falla y luego se suelta repentinamente, explica este sismólogo. Evento que ya está retrasado, pues según el análisis, estas sacudidas de la Tierra ocurren en promedio
promedio cada 100 años. La última vez que hubo uno en La Falla fue hace 160. Vamos a ver daños a El servicio de emergencias dice que un movimiento de esa magnitud destruiría la carretera por la que a diario llegan la mayoría de los alimentos a Los Ángeles. No solo eso. Del servicio de agua que nos llega aquí en Los Ángeles, viene por esa área, el servicio de gas, de luz. La Falla está a 30 millas del centro de Los Ángeles, donde la sacudida se sentiría por un par de minutos. Una eternidad comparado con el de 1994 en Northridge, que solo duró unos segundos y causó una gran destrucción. Con toda la destrucción y todo, no sabemos exactamente cuánto tiempo nos va a demorar en traer la luz, el agua. Tener un plan familiar y conservar agua y comida para al menos 3 días son pasos básicos para estar preparados. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Con tanto teclado de teléfonos, computadoras alrededor de nuestras vidas, la letra cursiva pareciera estar condenada a la desaparición, pero la cursiva se mantiene en los manuales escolares y, de hecho, algunos alientan a su uso, entre los niños especialmente. Rebecca Smith nos explica por qué. Chicos y chicas van a escribir en letra cursiva. Una forma de escribir que hoy en día resulta obsoleta para las nuevas generaciones, acostumbradas cada vez más a las computadoras, los teléfonos y las tabletas. Por eso, para estos niños, es como intentar descifrar un jeroglífico. Para que ellos puedan escribir su nombre y firmar documentos en el futuro y también poder leer documentos antiguos. En algunos estados del país nunca se radicó su enseñanza y en otros solo se convirtió en un segmento opcional del plan de estudio. A Brianna le encanta escribir a mano. Porque es muy divertido. En la clase para ellos es un arte, se enfoca mucho en conectar las letras. Con el uso de la tecnología como pizarrones digitales es mucho más difícil practicar la cursiva. Expertos aseguran que utilizando pluma y papel inclusive puede ayudar a fomentar la memoria de los alumnos. La directora de Escuelas Públicas de Nueva York pidió a los directores comiencen a platicar con sus maestros del tema. Y aunque no es obligatorio, en algunos hogares esta propuesta se ve con buenos ojos. Definitivamente apoyan el hecho de que sus hijos estén aprendiendo letra cursiva en la escuela. Para Samuel, de 9 años, resulta difícil escribir así, pero asegura sí le gustaría poder entender. ¿Te gustaría leer documentos antiguos? Y de esta manera, nuevas generaciones podrán experimentar la escritura como la utilizaron sus padres y los abuelos. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Y hoy se reanudaron las visitas turísticas a la Casa Blanca por primera vez desde que llegó Trump a la presidencia. Y para sorpresa de los visitantes, la mayoría de ellos alumnos de una escuela cristiana de Alabama, el propio presidente salió en persona a saludarlos. Reaccionaron con un aplauso. El presidente invitó a acercarse a uno de los chicos que se abrazó a él. Ambos se tomaron una foto juntos. Lo que llamó la atención de muchos es que el presidente posó nada menos que frente al retrato de su rival en la última campaña, la ex primera dama Hillary Clinton. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muy buenas noches. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las